Mis amados hermanos, es un placer encontrarme con ustedes en esta oportunidad para compartir otra vez, como siempre, el mensaje de la palabra del Señor. En este día miércoles, que lo hacemos cada semana estudiando en este tiempo las cartas del apóstol Pablo, las cartas paulinas. Y durante este tiempo hemos estado mirando la carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y hoy veremos el capítulo 2. Este capítulo 2 que tiene a lo menos algunas divisiones que quiero compartir con ustedes. Pero antes de comenzar vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos que tu Espíritu Santo sea con nosotros y que lo que hoy podamos mirar y analizar en tu palabra sea realmente lo que tú quieres para nosotros. Bendícenos a través de este estudio, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Fíjense que en este capítulo 2 nosotros vamos a encontrar dos cosas importantes e interesantes que es necesario conversar. Y una de ellas tiene que ver con esta oración pública, esta oración que hacemos en público en bien de aquellos que son parte de los que gobiernan nuestra nación. Por lo tanto, es importante que nosotros podamos mirar aquello y podamos tenerlo como parte de lo que nosotros hacemos en nuestra vida. Entonces, y por otro lado está también el tema de la mujer, un tema tan importante, el lugar que Pablo le da a la mujer y que algunos creen que es el lugar menos adecuado o desinteresado o incluso despectivo que el apóstol Pablo pudiera darle, pero que en realidad no es así, es al revés. Vamos a mirar aquello en lo que la Biblia nos enseña. Por lo tanto, miramos lo que la palabra de Dios dice en el capítulo 2, los versículos 1 y 2, dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que tienen autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Fíjense que el apóstol Pablo nos está lanzando aquí, en este texto, el desafío de orar por aquellos que están en cargos públicos, de aquellos que están ocupando algún lugar de privilegio dentro de nuestra sociedad, y que estas oraciones deben hacerse desde la misma congregación, desde la misma iglesia, digamos. Es la iglesia la que debe interceder, ¿no es cierto?, por el país, por la patria, por las autoridades, por los que nosotros tenemos en nuestros gobernantes. Entonces, se trataba de eso, de orar por las autoridades. Ahora, aquí hay un detalle bien importante que yo voy a mencionarlo más abajo, que para algunos pudieran pensar que Pablo, para él es fácil porque no está viviendo el tiempo que nosotros nos toca vivir como nación o que al mundo hoy día le toca vivir como mundo, sino que muchos lo ven como desde una perspectiva que para Pablo era mucho más fácil, pero no es así. Vamos a mirarlo más abajo. Cuando Pablo escribe, por ejemplo, esta carta, ¿no es cierto?, estas palabras, el que estaba gobernando no era otro sino Nerón, un emperador malo, nefasto, cruel, sangriento incluso, ¿no es cierto? Sin embargo, Pablo especifica, Pablo desafía, Pablo motiva a la iglesia a orar por él. Y entonces, no es contradictorio, no es que el apóstol Pablo esté escribiendo desde la comodidad de su hogar, desde el confort de su casa, está escribiendo en momentos en que no era fácil. Así es que esto implicaría entonces que la iglesia debe orar por todos sin distingo del cargo que ocupan y vamos a decirlo de esta manera, ni del color político que tengan. Porque debemos hacerlo de esa manera, ¿no? En una oportunidad alguien escribió lo siguiente, dice que se le preguntó a un senador, se le preguntó a un capellán del Senado de un país determinado, y si él oraba por los senadores, a lo cual él respondió: no, yo miro a los senadores y entonces oro por el país. Es decir, nuestra tarea no solo es orar como lo hacemos regularmente por la autoridad, por quien ocupa ese lugar, sino que orar también por el país.
por este país en el que nosotros estamos viviendo. Eso es exactamente lo que el apóstol Pablo está diciendo. Necesitamos orar por la nación. En el caso nuestro, orar por Chile. Necesitamos orar por aquellos que tienen autoridad sobre nosotros, ¿no? Una autoridad delegada, por supuesto que sí. Una autoridad que nosotros, por el voto voluntario que hemos entregado, le damos a estas autoridades. Entonces, no importa la preferencia política que cada uno de ellos tengan. Pablo también añade en este desafío a la oración, a orar por los reyes que ejercen autoridad. Ahora, y aquí viene lo que yo decía hace un rato. ¿Debemos orar por aquellos que son corruptos, por ejemplo? ¿Debemos orar cuando el gobierno es un gobierno nefasto? ¿Debemos orar cuando un emperador, cuando un rey, cuando un príncipe, cuando un presidente de la república, un primer ministro, como lo hay en algunos países, son corruptos? ¿Debemos orar también por ellos? Y Pablo dice que teníamos que orar aún en ese caso, aún en esas circunstancias, por lo que les dije recién, porque Pablo está escribiendo desde alguien que está viviendo un gobierno cruel. Y por lo tanto, la invitación es a que nosotros también lo hagamos. Tenemos que orar por quien está en ese minuto en el cargo. Por ejemplo, nosotros en unos días más, nosotros como nación, Chile, en unos días más elegiremos al presidente de este país. Y por supuesto hay dos opciones. Y cada uno de nosotros en conciencia va a votar por una de ellas. Pudiera ser que la persona por la que yo sufragué, por la que yo voté, por la que yo creí darle mi confianza, no pueda salir elegida. ¿Dejaría entonces de orar por esa persona o de orar por el que fue elegido? No. De la misma manera, si la persona por la que usted votó no es elegida, usted debe ahora orar por aquel que lo fue, orar por el país para que sea un buen gobierno. Entonces, ¿por qué? Porque el apóstol Pablo dice, cuando oramos por la nación, es para que vivamos quieta y reposadamente. Para que vivamos en un país donde haya armonía, un país donde haya concordia, un país donde unamos los de un lado y los de otro, donde podamos llevar esto en absoluta tranquilidad, donde haya piedad, donde haya preocupación por aquellos que necesitan, donde haya inquietud por los que están viviendo en dificultades, etcétera, donde haya honestidad. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en este escrito. Él dice, para que se hagan rogativas, dice, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres y los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente. Mire lo que dice el texto bíblico, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Por qué razón? Hay que considerar que cualquier gobierno es mejor, podríamos decirlo de una manera, que una falta de gobierno, ¿no? Es mejor un gobierno que no tenerlo, que una anarquía. Es cierto que al sufragar, al entregar nuestro voto, lo hacemos con la tranquilidad de pensar que esa persona va a dirigir en el beneficio de la nación, en beneficio del país. El gobernar es un don de Dios y por lo tanto debiéramos nosotros dar gracias a Dios. Pero hermanos míos, si ese gobierno, esa persona a la que elegimos, ustedes o cada uno de nosotros hayamos, insisto, votado por esa persona o no, pero instalado ya en el gobierno, esa persona es por quien debemos orar y también por el país, para que el país viva quieta y reposadamente, para que el país viva en armonía, para que el país viva en concordia, para que de alguna manera todos los flagelos de nuestra sociedad se alejen, para que la delincuencia, hermanos, ¿cuánta gente sufre producto de la delincuencia en nuestro país? ¿Cuánta gente es asaltada? ¿Cuánta gente es muerta producto de esto?
para que oremos para que, por ejemplo, el narcotráfico se aleje de nuestra nación. Debemos orar por el país, para que este sea un país donde se viva quieta y reposadamente, donde se viva en armonía, donde se viva en concordia. ¿Pero por qué? Fíjense lo que dice el apóstol Pablo: porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Orar por Chile, amados hermanos, orar por nuestra nación, orar este próximo sábado, por ejemplo, orar por Chile significa orar para que nuestro país sea dirigido por quien Dios en su misericordia haya elegido. Orar por Chile es orar por la nación, orar por los diputados, orar por los senadores, es orar para que Dios los ayude a tener leyes que beneficien a la nación. Esto es bueno y agradable delante de Dios. Esto es bueno para nosotros. Dios estará satisfecho con que usted, con que yo oremos al Señor por el gobierno. Debemos hacerlo porque es agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Debemos orar por Chile, para que Chile sea una nación que busque a Dios. Hace más de un mes ya, ¿no es cierto?, tuve el privilegio, la oportunidad de predicar en el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas en Chile, allí en el Palacio de Gobierno, en La Moneda, estando las autoridades, incluido el presidente. Pero yo decía, usando una expresión que nosotros hacemos muchas veces, hay un eslogan con el cual muchos de nosotros desde que lo escuchamos desde muy niños, desde nuestra infancia, que decía: Chile para Cristo. Chile para Cristo. Debemos orar en el sentido de que nuestra nación vuelva sus ojos a Dios, de que nuestros gobernantes, de que nuestros diputados, de que nuestros senadores, de que el presidente que elijamos sea alguien que en algún momento de su vida, movido por el poder del Espíritu Santo y convencido de que necesita a Jesucristo, vuelva sus ojos a Dios y se encuentre con el Dios creador del universo. Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres, hermanos, Dios quiere que el presidente que escojamos conozca al Señor. Dios quiere que los diputados conozcan al Señor. Dios quiere que los senadores conozcan al Señor. Dios quiere que los cores reconozcan al Señor. Dios quiere que los alcaldes, Dios quiere que los gobernadores, Dios quiere que todos los hombres, dice la palabra del Señor, todos los hombres procedan al arrepentimiento y busquen al Señor y conozcan la verdad. Conozcan la verdad. Jesús dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. Él era la verdad. El que encuentra a Jesús encuentra la verdad. Por eso yo predicaba, como les dije, allí en el Palacio de Gobierno. Jesús le hace bien a Chile. Sí, más que solamente orar para que Chile conozca a Jesús, hay que decirle que Jesús le hace bien al país. Le hace bien, porque en Jesús hay esperanza de salvación. Porque en Jesús hay reconciliación, porque en Jesús hay paz, porque en Jesús hay concordia, porque en Jesús hay bendición. Jesús le hace bien al país. Y tenemos que orar. ¿Por qué? Porque este es bueno y agradable delante de Dios. Una segunda razón para orar por el gobierno de nuestra nación es que el Evangelio pueda continuar, para que el Evangelio pueda seguir avanzando. Hermanos, se está trabajando en una constitución de la República, en una nueva constitución del país. Permítanme que hable de estas cosas porque el texto así nos lo invita a hacer. Se está escribiendo una nueva carta, una nueva carta magna, una carta que dirigirá el cómo deberemos comportarnos. Pero en esa carta debe estar inserta la libertad religiosa, la libertad de culto, la libertad de que usted y yo podamos reunirnos en el lugar que deseemos para honrar, para alabar a Dios y bendecir el nombre del Señor. El mensaje que Moisés llevó a Faraón fue simplemente: deja que mi pueblo adore,
Deja ir a mi pueblo al desierto para que me adore. Deja ir a mi pueblo para que bendiga mi nombre. Deja ir a mi pueblo para que glorifiquen mi nombre. Deja ir a mi pueblo. Que en la constitución de nuestra nación los convencionales puedan escribir la libertad de culto, el que podamos reunirnos libremente. Debemos orar por aquello, hermanos, para que la gente llegue a conocer a los perdidos, para que lleguen a conocer a Jesús, el autor y consumador de la vida. Tal vez llegará un momento en que, y podría ser en cualquier tiempo, que los cristianos en algún lugar, ya ocurre esto en algunos lugares, los cristianos son perseguidos. Hermanos, esperamos que en nuestra patria eso nunca ocurra, que en nuestro país nunca se nos persiga por el credo que tenemos, por la fe que confesamos, que nunca se nos persiga por el hecho de creer en Jesús, nuestro Señor. Así es que debemos orar porque esto es bueno y agradable delante de Dios, orar por todos los hombres. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que todos los hombres se salven. Lo importante entonces para nosotros hoy es orar para que las personas que son elegidas, y ahora que viene pronto una elección en nuestro país, la persona que sea elegida permita el libre ejercicio de nuestra libertad religiosa, la libertad de poder compartir el Evangelio, de poder pararnos en algún lugar determinado, de compartir por las calles, a través de la televisión, a través de la prensa, de cualquier medio, poder compartir el Evangelio, orar a Dios para que el presidente que sea elegido dé la libertad plena para honrar y glorificar el nombre del Señor, que no hayan restricciones para predicar de que en Cristo hay salvación. Esa ha de ser nuestra preocupación. Esa ha de ser nuestra oración. Mire lo que dice el texto 5 del capítulo 2. Pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Observemos con atención. Hay un solo Dios. Mire lo que está diciendo el apóstol Pablo. Los ciudadanos romanos en aquel tiempo adoraban a muchos dioses. Había una pluralidad de dioses. Y podemos decir que en nuestro tiempo esto no es tan distinto, no es tan diferente. La gente se ha levantado sus propios dioses. Se ha construido sus propios dioses. Por aquí cuando hablamos de adorar, estamos hablando del hecho de que la gente entrega, se dedica a ese Dios, ¿no? Y por lo tanto, la palabra del Señor dice, hay un solo Dios. Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Y no hay más. Por ejemplo, a veces el entretenimiento incluso llega a convertirse en un Dios. Entonces, cuidado. Otros simplemente luchan por alcanzar fama. Ese es su Dios, la fama. El que los demás los conozcan. El que los demás vean quién están ahí. Pero hermanos, tantas cosas. Por eso decimos que la gente hoy día tiene distintos dioses. Pero la Biblia afirma que hay un solo Dios. Y ese Dios es el creador del universo. Que cuando se escriba la Carta Magna, no se prohíba la lectura de la Biblia. No se prohíba juramentar por la palabra de Dios. No se prohíba nombrar el nombre de Dios.
Eso es lo que debe preocuparnos. Eso es lo que debe inquietarnos, tanto al orar como también cuando sufragamos. Y luego continúa el apóstol Pablo, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y ese mediador es Jesús. En el tiempo del Antiguo Testamento habían muchos sacerdotes y cada persona podría acercarse a uno de ellos para que lo guiaran hacia Dios. Sin embargo, el apóstol Pablo está diciendo aquí, en el tiempo de la gracia, en el que usted y yo estamos viviendo, en el tiempo de la gracia hay un solo mediador. No necesitamos acudir a ningún ser humano. El único que puede llevarnos a la presencia de Dios es Cristo. El único que puede perdonar nuestros pecados es Cristo. El único que puede otorgarnos salvación es Cristo. Por lo tanto, no hay otro mediador. No necesitamos acudir a ningún otro para encontrar salvación. Podemos acudir a alguien para encontrar consejo, para encontrar ayuda, para que nos estimule, para que nos desafíe a la fe. Pero no necesitamos a alguien para que nos lleve a Cristo para perdonarnos nuestros pecados. Él es el único quien puede hacerlo. Necesitamos un gran sumo sacerdote. Un gran sumo sacerdote. ¿Sabe que Job, en el capítulo 9, el texto 33 dice, no hay entre vosotros árbitro que ponga su mano sobre ambos? ¿Qué está diciendo? Si pudiera, si hubiera alguien, ¿no?, de quien tomarnos de la mano y luego tomar la mano de Dios y unirlas. Si hubiera alguien en el medio. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermanos, con nuestras autoridades, al orar a Dios y la oportunidad que tengamos de decir simplemente tomar su mano y la mano de Dios y acercarlos para que Dios pueda tener misericordia de ellos y para que Dios pueda perdonar sus pecados. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese mediador es Jesús. Pues bien, sigamos avanzando un poco más. ¿Qué dice el texto 6? Dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. El único que fue capaz de entregarse fue Jesús. Esta palabra rescate en el griego significa precio de redención. Esa es la idea, el precio de redención. Cristo pagó un precio por su redención. Él pagó un precio. Necesitábamos ser redimidos. ¿Por qué? Porque éramos pecadores. Por cuanto todos pecaron, dice Romanos 3:23, y están destituidos de la gloria de Dios, están alejados de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron. Él fue el precio de nuestro pecado. Y luego añade el apóstol Pablo, por esto yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los no judíos, en fe y verdad. Digo la verdad en Cristo, no miento. ¿Qué está diciendo Pablo? Él dice, yo fui nombrado, yo fui designado por el Señor, un predicador del Evangelio. Yo no predico porque a mí se me antoja. Recibí un mandato del Señor. Fui nombrado predicador, apóstol y maestro de los no judíos. Esta palabra predicador, que proviene de una palabra griega que es kerux,
que significa un heraldo, alguien que anuncia, que habla a los perdidos, a los pecadores, ¿no? Es como una trompeta que anuncia el peligro, como una trompeta que anuncia el peligro. Pablo dice, yo he sido puesto, nombrado, designado por Dios como predicador del Evangelio. Y luego dice, no miento en esto. Es así. Es verdad. Y para terminar en este primer párrafo acerca de la oración desde la congregación por las autoridades, dice el versículo 8, quiero pues que los hombres en todo lugar en todo lugar levantando mano santa, sin iras ni contienda. Quiero que los hombres oren en todo lugar. Fíjese que estamos mirando por las mañanas en el devocional que envío cada mañana a ustedes para que puedan tenerlos en su casa y puedan meditar en la palabra del Señor. No es simplemente para que usted lo lea una vez, puede leerlo muchas veces, por algo está escrito allí, ¿no? La idea es que usted lo lea, que usted lo desmenuce, que usted le agregue otras cosas, ¿no? Pero les envío el devocional. Cuando Salomón construyó el templo que su padre David había querido hacer y no pudo, porque Dios le dijo que no lo haría, sino que lo haría su hijo, ¿no? Cuando él hace que esto llegue, ¿no es cierto?, a la adoración, que los hombres oren, adoren en todo lugar, pero en ese tiempo la adoración debía ser en el templo, en el lugar que Salomón construyó. Allí estaba el arca del pacto. Y el arca del pacto simbolizaba la presencia de Dios. Ahora, aquí es lo que Pablo está diciendo. Mire, los hombres deben orar de esta manera, deben hacerlo así. Quiero, él dice, quiero, deseo, anhelo, ¿no? Él no está, yo diría como cosa un poco curiosa, no está aquí imponiéndose, sino que él dice, quiero que los hombres oren en todo lugar, deseo, anhelo, es el propósito de mi corazón, que los hombres oren en todo lugar. Y claro, uno podría entender esto, porque recuerde usted que la iglesia del primer siglo, y ya cuando se escribe la carta de Pablo a Timoteo y los romanos y otras, los hermanos ya no estaban en el templo, estaban diseminados por todo el imperio, muchos de ellos, y más allá del imperio, en Macedonia, por ejemplo, ¿no? Así que no solo en el imperio, no solo en Jerusalén, no solo en Samaria, sino que el Evangelio se había diseminado alrededor del mundo. Entonces Pablo dice, quiero que los hombres estén donde estén, adoren a Dios. Y levanten manos santas. Levanten manos limpias. Manos no manchadas por la sangre del sacrificio de animales a dioses paganos. Quiero que levanten sus manos a Dios, ¿no? Orando en todo lugar. Que levanten las manos, dice una otra versión de la traducción de este texto, que levanten las manos con pureza de corazón. Que cuando levanten las manos al cielo, su corazón sea puro, su corazón esté limpio. ¿Con qué limpiará el joven, el hombre, su camino? Con guardar tu palabra en su corazón. El apóstol, el escritor sagrado nos dice en el libro de los Salmos, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Que cuando levantemos las manos, nadie puede reprocharnos.
que cuando levantemos las manos al cielo, nadie pueda negarnos ese privilegio. Al contrario, lo hagamos con tranquilidad. Pablo dice, manos santas, es decir, manos dedicadas, consagradas al servicio del Señor. Que levante sus manos. Así es que cuando usted en el culto dominical quiera levantar sus manos al cielo, hágalo en el nombre del Señor, no tenga temor. Levante sus manos al cielo y adore al Señor. Levante manos santas. Quiero que los hombres oren en todo lugar y levanten mano santa. Fíjese lo que dice después. Sin ira. Sin ira. Cuando uno se acerca a Dios en oración, no debe hacerlo con enojo, con ira, con amargura, sino acercarnos a Dios y confesar en primer lugar nuestros pecados. Dejar en su presencia nuestra amargura. Sacar la amargura del corazón, vaciar todo lo que está dentro de nosotros para luego entonces levantar manos santas con un corazón puro, con un corazón limpio. Luego dice, sin contienda, sin discusiones. Hermanos, cuando va a orar, debe tener relaciones sanas. Usted debe tener una buena relación con sus hermanos. Había un canto antiguo que decía, ¿cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Nuestras relaciones rotas entorpecen nuestra oración. Orar con fe, con confianza, luego de haber confesado nuestros pecados. El escritor a los Hebreos diría que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Cuando venimos al Señor, debemos hacerlo con fe y levantar manos santas. Permítanme entrar en otro tema que trata el apóstol Pablo aquí. Espero poder lograrlo en esta noche. Pablo expone también aquí cómo, así como deberían orar los hombres, como ya dije, ¿no es cierto? Ahora habla de las mujeres. Y este tema trata algunos asuntos que se han tergiversados, ¿no? En nuestro tiempo se viven extremos y los extremos siempre son malos, ¿no? Y estos extremos tienen que ver con la posición de las mujeres dentro de la iglesia. Algunos creen que la mujer debe estar solamente en su banca, no se le permite hacer nada, no pueden hablar, no pueden orar. Y en otras se va al extremo también de un libertinaje. Pero hay lugares donde se permite a las mujeres ocupar un lugar como el hombre, donde pueda dirigir, donde pueda liderar, en los momentos públicos, donde pueda predicar, donde pueda enseñar. No solo a los niños, porque a veces están relegadas. No, las mujeres están para enseñar a los niños. No, mi hermano. No debemos negarles la posición de servicio en la obra de Dios. Y como dije, la otra posición es aquella en que no se permite a la mujer ocupar ningún cargo público
ni siquiera orar en público. Así es que, digamos algunas cosas. En primer lugar, queremos dejar establecido que Dios ha usado a las mujeres siempre. A través de la historia bíblica encontramos muchas mujeres que son usadas por Dios. Por ejemplo, vemos a Débora, la reina Esther, Ruth, entre otras. Y así, en la vida encontramos mujeres que han servido al Señor. Muchas mujeres a quienes Dios ha usado para bendición, a quienes Dios ha usado para bendecir a su iglesia. Pero veamos un poquito la historia. Recordemos que el Imperio Romano, y en el imperio, este principio de lo femenino era una parte fuertemente arraigada en las religiones paganas. Y en esas religiones paganas las mujeres ocupaban un lugar importante. Por ejemplo, en Corinto estaba la adoración a Afrodita, que es muy probable que era una de las diosas más inmorales, a través de la cual se motivaba, ¿no es cierto?, la prostitución. Y prostitución que había llegado a ser una religión. Estaban las 1000 vírgenes vestales que se encontraban en el templo de Afrodita. 1000 vírgenes. En la parte más alta de la Acrópolis. Ellas no eran otra cosa que prostitutas. Y estas mujeres, y aquí es donde vamos entendiendo al apóstol Pablo cuando habla de algunas cosas. Una de las características de estas mujeres que estaban dedicadas a la prostitución, dice la historia, era que usaban su cabello despeinado. Por eso es que se instituye el que las mujeres puedan llevar su cabeza cubierta, para hacer una distinción entre esas mujeres y estas. No para ser humillada por los hombres, no para ser usadas por los hombres, sino para hacer una diferencia con aquellas mujeres, para evitar que estas santas mujeres fueran asociadas a religiones como esas. Esa es la razón por la que se cubría su cabeza. En Éfeso, por ejemplo, las mujeres también ocupaban un lugar importante. Y allí estaba el templo de Diana. Y había también muchas sacerdotisas. Esas razones son las que llevaron al apóstol Pablo a enfatizar este sentido de la apariencia que provocara una atracción sexual. Por lo tanto, en la oración en público debía despojarse de todo esto para que la oración no fuera estorbada, para que no hubiera otra cosa dentro de aquello. Este era el contexto social en el que Pablo escribe este pasaje bíblico. Por eso que dice, asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro ni perlas, ni vestidos costosos. Así como Pablo había aconsejado a los hombres cómo tenían que orar, levantando manos santas. Deseo que los hombres oren en todo lugar y levanten manos santas. Él dice, las mujeres también tienen que orar. Se fijan que no las relega a un segundo plano,
sino que dice, así como los hombres tienen que orar, las mujeres también. La cuestión no es si las mujeres pueden o no pueden orar. Él está enseñando de cómo debían hacerlo. Por eso, porque el propósito del apóstol Pablo es que el adorno de las mujeres ha de ser el del interior, el del corazón, no en el cómo se vestían las sacerdotisas de Afrodita o de Diana. No debían vestirse ostentosamente para dirigir la oración al Dios Todopoderoso. ¿Se dan cuenta? La cuestión no está en si pueden o no pueden orar. La cuestión está en que al hacerlo lo hagan con modestia, como dice el texto, lo hagan con pudor, que no se parezcan a esas mujeres que lamentablemente están viviendo una vida de pecado, esas mujeres que están dedicadas a un culto prostituyente, sino que sean mujeres que se atavíen de manera decorosa. Claro, una mujer puede y hasta debe, digo yo, vestirse tan elegantemente como pueda. No hay una censura en eso. No, hermanos. No es eso. Deben vestirse de la mejor manera que puedan. Pero cuando van a ir a la oración, el principal adorno no ha de ser el exterior, sino el interior. Por eso que Pablo dice también, la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. No permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Recordemos que las mujeres en ese tiempo dirigían religiones misteriosas. Y esas religiones, como dije, organizaban en esos cultos a Diana y a Afrodita y a otras, ¿no? Organizaban encuentros sexuales pecaminosos. Entonces, ¿Pablo qué hace? Simplemente, él dice, las mujeres han de aprender en silencio, con humildad, junto a sus maridos, junto a sus familias. ¿Qué ocurre? Así como fue en el principio, Adán fue formado primero, después Eva, no en calidad, no en posición, sino por las circunstancias, como se dieron. Dios creó al hombre y creó una mujer. Por lo tanto, las mujeres han de seguir el orden establecido por Dios. Quiero invitarles, hermanos, a que ahondemos más sobre este tema la próxima semana, porque creo que las mujeres en toda iglesia y en nuestra iglesia, esta segunda iglesia bautista de Santiago, ocupan un lugar importante. Son parte importante de la adoración. Y Pablo no les prohíbe orar, no les prohíbe acercarse a Dios.
si no les enseña cómo hacerlo. Y creo que eso es importante, que lo miremos con tranquilidad. Por eso les invito a que el próximo miércoles entremos un poco más en este texto y podamos de esa manera terminar con este capítulo número 2. Oremos en todo lugar, levantando manos santas. Y recuerde, orar por nuestras autoridades. Oremos para que este domingo haya una elección en paz y en tranquilidad. Oremos para que Dios nos dé autoridades con las cuales podamos vivir en nuestra nación en paz, en armonía, los unos con los otros. Padre, te adoramos y te bendecimos en esta hora y te damos la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que Dios les bendiga.